Paul Yorks ha perdido oficialmente la cabeza. ¡Santo cielo! ¿Qué demonios está haciendo Paul Yorks? Hay jugadores que son amados, otros que son odiados, y luego está Paul Yorks, un caso digno de estudio. Lo llamaban Playoff P, pero en vez de elevarse en los momentos importantes, terminó cayendo, y fuerte. Fracaso y controversia. Todo comenzó con uno de los intercambios más desastrosos en la historia reciente de la NBA. Yorks llegó como la pieza angular de un traspaso que terminó dejando cicatrices en dos franquicias. Pero en vez de convertirse en un héroe, su rendimiento fue tan decepcionante que hasta su propia ciudad, la que debería protegerlo, lo abuchea sin piedad. ¿Su respuesta? Correr a su podcast a llamar equipo B a los que lo pitan desde las gradas. Sí, porque nada soluciona más el odio que menospreciar a los que te apoyan, ¿cierto? Y si pensabas que eso era todo, no. El rechazo hacia Paul Yorks ha alcanzado niveles casi míticos. Aficionados que antes le aplaudían, ahora se burlan abiertamente. Algunos incluso lo odian con una pasión religiosa. Ni en el infierno lo soportaría. La reputación de Yorks no solo ha caído, ha sido pulverizada. El origen del héroe caído. Pero no siempre fue así. Paul Yorks, en sus comienzos, era todo lo que amamos en una historia de superación. Un chico poco conocido que jugaba en Fresno, que no tuvo un camino fácil. No fue la típica estrella mimada, desde la secundaria hasta sus primeros días en la NBA, todo lo tuvo que ganar. Comenzó como suplente en Indiana, sin expectativas, pero con talento de sobra. Y cuando el cuerpo de Danny Granger ya no pudo más, Yorks se convirtió en la pieza que encajaba perfectamente. Una joya defensiva que además podía anotar más de 20 por noche. Ni siquiera una fractura de pierna detuvo su ascenso. Volvió. Y volvió bien. Muy bien. Entre 2013 y 2017, Yorks demostró que podía brillar incluso bajo presión. Mientras que sus estadísticas en temporada regular eran buenas, en playoffs se encendía aún más. Más puntos, mejor porcentaje en triples, y presencia en ambos extremos de la cancha. Y cuando su equipo enfrentó a LeBron y los campeones defensores, Yorks mostró carácter. ¿Recuerdan aquel tiro final que tomó CJ Miles? Consiguen el rebote milagrosamente, quedan 6 segundos. Intentan liberar a Yorks, para el empate, falló todo. James se queda con el rebote. Y eso resume la tarde de Paul Yorks. Yorks no lo olvidó. Yo tenía que tomar ese tiro, dijo. Una declaración fuerte, pero también una señal de que ya se consideraba más que un jugador, una estrella que exigía respeto. Paul Yorks ha recorrido un camino complejo, de héroe no anunciado, a estrella consolidada, a blanco de burlas y críticas. ¿Merecido? ¿Exagerado? Eso lo decide cada quien. Pero si algo es seguro, es que hablar de Paul Yorks nunca deja a nadie indiferente. Selección antes de su viaje a Cancún. Este fue realmente el punto donde lo perdió todo. Me refiero a que aireó públicamente los trapos sucios sobre su propio compañero de equipo. Eso nunca debió haber llegado a la sala de prensa. ¿Por qué demonios estás criticando a tu propio compañero frente a una sala llena de periodistas cuyo trabajo es tomar cada palabra que dices y ponerla en todos los titulares posibles? Paul Yorks saldría a jugar un par de noches después, con la temporada en juego, solo para anotar 15 puntos con un 23% de acierto en tiros de campo, y luego fallar el tiro para ganar el partido. Esto fue justicia poética, realmente. Yorks prácticamente se echó una maldición encima desde ese momento, porque desde esa entrevista, Paul Yorks ha estado condenado a hacer el ridículo en casi todos los playoffs. PG sería traspasado a los Thunder para formar un Big Three versión Walmart junto a Russell Westbrook y Carmelo Anthony, enfrentándose en primera ronda a un novato Donovan Mitchell. Ahora bien, los Thunder, estancados en la mitad de la conferencia oeste, estaban lejos de ser un equipo elite, pero vamos, eran los grandes favoritos. Carmelo Anthony llevaba una eternidad anotando puntos, Russell Westbrook venía de ser MVP un año antes y había jugado unas finales de la NBA, y Paul Yorks era la antigua cara de una franquicia contendiente, además de ser uno de los mejores jugadores de dos vías de la liga. PG podría haber anotado 0 puntos, jugar una defensa decente sobre Donovan Mitchell, quien básicamente era toda la ofensiva del Jazz, y aún así los Thunder hubieran ganado en 5 juegos. Yorks estaba claramente muy confiado, hablando con los medios una vez más para decir lo siguiente sobre su emparejamiento con Mitchell. Ustedes aún no han visto a Playoff P, ¿eh? Estoy acostumbrado a estos emparejamientos,
a jugar contra el mejor jugador defensa en estos momentos. Ese será mi rol. No digo que Corey no lo vaya a marcar, pero definitivamente ese será mi rol. Pues bien, Mitchell conoció a Playoff P y le metió 28 puntos por partido como novato, anotando más del doble que cualquier otro en su equipo, y los eliminó en la primera ronda en 6 juegos. No tengo idea de por qué Playoff P sigue abriendo la boca, porque una y otra vez, se traga sus palabras casi de inmediato. Después de la derrota ante The Mitch, PG tuvo la mejor temporada regular de su carrera hasta ahora. En 2019, George promedió 28 puntos por partido, con porcentajes de 44% en tiros de campo y 38% en triples, además de liderar la liga con 2.2 robos por partido. Russ le entregó las llaves del equipo, 2 años después de haber sido MVP, y George respondió con una campaña digna de MVP también, quedando tercero en las votaciones al MVP y al Defensor del Año. George jugó fuera de sí ese año, no hay duda. Pero si crees que eso fue suficiente para romper la maldición que cargaba en los hombros, estás completamente loco. Porque al enfrentarse en primera ronda contra Dame Dolla, los Thunder fueron mandados a casa con este tiro. No tienen más tiempos fuera. Lillard tiene la oportunidad de eliminar a los Thunder. Lillard, triple desde muy lejos. Y entra en la bocina. Damian Lillard, estás bromeando. Y no sé si este tipo PG es simplemente rencoroso o qué, pero otra vez en los medios, echó gasolina al incendio. Sí, fue un mal tiro. No me importa lo que diga la gente, fue un mal tiro. Pero bueno, lo metió. Esa parte de la historia no se contará, que fue un mal tiro. Vivimos con eso. O sea, alguien tiene que quitarle el maldito micrófono a este tipo. Ya había criticado a su compañero solo para luego lanzar una airball para ganar el juego. Dijo que Mitchell aún no conocía a Playoff P antes de que le dieran una paliza, y ahora, después de que lo queman con un tiro de despedida desde 10 metros, se le ocurre criticar el tiro. La saga de Paul George pasó de mala a muy mala. Hasta este punto, los promedios en playoffs eran bastante consistentes, ligeramente mejores, que sus actuaciones de temporada regular. Pero después de ser traspasado a los Clippers al año siguiente, vimos lo peor de Playoff P. Primero que nada, simplemente llegar a su ciudad natal le costó todo a los Clippers. Literalmente tiraron la casa entera por la ventana. 4 primeras rondas sin protección, una ya es oro con Jalen Williams, una primera ronda protegida por lotería, 2 intercambios de picks, Gallinari, un muy buen anotador, y Shai Gilgeous-Alexander, quien es ahora candidato al MVP, una superestrella legítima. Y ya es mucho mejor que Paul George incluso en su mejor momento. PG volvió a casa con la esperanza de ganar un campeonato para su ciudad, que jamás lo ha conseguido, y lo que hizo fue arruinar sus posibilidades por completo. Ahora bien, este traspaso ya iba a ser considerado uno de los peores de la historia, pero el absoluto desastre que se avecinaba en Los Ángeles lo convirtió en criminal. El mundo despertó con la noticia del traspaso de PG y la firma de Kawhi con los Clippers, con carteles en toda Los Ángeles que los llamaban los nuevos reyes del sur de California, y eran los máximos favoritos para ganar el campeonato de la NBA, antes de hacer lo que bien podría ser el mayor colapso en la historia de los playoffs. Ahora los Clippers, tras una temporada regular plagada de lesiones, llegaron completamente sanos a los playoffs. Ya no había excusas. Después de apenas superar a los Mavericks en 6 juegos, todo estaba listo para arrollar a los Nuggets antes de enfrentarse en la esperada batalla en las finales de la Conferencia Oeste. Pero en lugar de eso, tras ponerse 3-1 arriba en la serie, los Clippers perdieron 4 partidos seguidos, culminando en una de las peores actuaciones en un juego 7 que he visto en mi vida, cortesía de Paul George. El tipo anotó solo 10 puntos, con 4 de 16 en tiros de campo, 25%, y 2 de 11 en triples, 18%, mientras Jamal Murray lo torturaba desde la línea de 3, humillando a toda la franquicia de los Clippers. Sí, Kawhi también se cagó totalmente en ese partido, pero lo de Paul George fue lanzar ladrillos que ni siquiera se acercaban al aro. Han conseguido varios rebotes, pero muy desviado, le dio al lateral del tablero. O sea, un tiro malísimo. Este tipo fue frito públicamente por esto. Cambiaron un MVP y medio lustro de selecciones de draft para conseguir a Pandemic P, que llegó para tirar 25% desde el campo y lanzarle ladrillos al tablero. Después de esa temporada, los Clippers prácticamente quedaron fuera de combate. Con la lesión de Kawhi, no había ninguna posibilidad. George, en lugar de recuperar el respeto, se volvió aún más odiado,
se ausentaba de partidos que los fans pagaron para ver, y luego exigía un super máximo con cláusula de no traspaso cuando terminó su contrato. Un tipo de 34 años pidiendo un supermax con cláusula de no intercambio, después de haber sido posiblemente el peor traspaso en la historia de los Clippers. No tengo idea de qué esperaba lograr este tipo en LA, como si fueran a reconstruir el equipo con un James Harden de 40 años y Paul George con contrato supermax como eje. Sorprendentemente, los Clippers fueron lo suficientemente inteligentes como para no dejar que Paul los estafara 2 veces, y lo cancelaron, ya que en ese momento era la mejor opción. Pero, para sorpresa de todos, fueron los 76 A's quienes cumplieron sus caprichos. Paul claramente sigue siendo un buen jugador, pero con 34 años no vale ni cerca de 200 millones. PG dijo que quería retirarse en Filadelfia, toda esa basura, y también que estaba de regreso en modo perro en Philly. O sea, si no lo encarcelan por estafar a la franquicia, que lo hagan solo por ser tan ridículo. El mundo entero solo quería que este tipo cerrara la boca y jugara. Pero no, en lugar de eso, se la pasa administrando cargas y ahora tiene un podcast. Así que, Podcast P, quería mostrar esto antes de seguir. 10 partidos jugados esta temporada. 16 episodios de podcast. Salario, 49 millones. ¿Te están pagando por el podcast o por jugar? ¿Cómo tienes más episodios que partidos jugados? Han pasado 27 partidos, y jugaste solo 10 y ya llevas 16 episodios grabados. Esto es otro nivel. Philly no se lo va a bancar. Sí, y le están pagando 50 millones. Ya no eres Playoff P, eres Podcast P. Paul George está teniendo fácilmente la peor temporada de su carrera, y la está transmitiendo en su podcast. Está promediando sus peores números desde que es titular, 17 puntos y 4 podcasts por partido, y está siendo superado por un novato técnico de uñas salido de una escuela de cosmetología. Y sí, ya tiene 34 años, pero si te pagan como un max, da producción de max. No es un jugador de 40 años promediando 14 puntos, tiene los mismos números que Jeff Tiggy en Minnesota. Este experimento de Filadelfia está siendo un desastre. Claro, las lesiones de Embiid son un factor, pero George no está ayudando en nada. Está claramente en declive, y aunque no es culpa suya que los equipos que lo adquieren sean malísimos tomando decisiones, alguien debería desconectarle el micrófono. El podcast ya ha causado múltiples polémicas esta temporada, echándole más leña al fuego de un vestuario que ya está en la UCI. Paul dijo que Jared Kane no puede ser su jugador más consistente. Y sí, probablemente no lo dijo con mala intención, pero esa frase fue una cachetada indirecta para todo el equipo. Nada bueno ha salido de Paul George con un micrófono en la mano. Las cosas solo empeoraron cuando, luego de una lesión tras anotar solo 2 puntos, al día siguiente publicó un episodio de su podcast Clickbait sobre los problemas del equipo. Y como era de esperarse, los comentarios lo destruyeron. Deja el podcast y concéntrate. Le dimos un max a un podcaste. Estoy en shock. Se lesionó, y al otro día publicó un podcast. Debería retirarse y hacer esto a tiempo completo. Ya no le importa el juego. La verdad, ver cómo lo critican es divertido. No es que haya hecho algo terrible, simplemente no tiene idea de cuándo y dónde hablar. Y no hay mejor ejemplo que cuando habló de su tiempo en la después de firmar con Filadelfia. Cuando volví a la, eso era casa, pero no sentí el mismo amor. Todo el mundo me decía que debería haber sido un Laker, que estaba en el segundo equipo. No era como, bienvenido a los Clippers, era, debería ser Laker. Alguien en Podcast P Studios debería prohibirle hablar sobre los Clippers. Regaló su futuro entero por él, falló el tiro más importante de su carrera, y luego pidió cláusula de no intercambio y llamó al equipo el B-Team. Cuando volvió a la, lo abuchearon y no entendía por qué. Trató de aclararlo, pero solo empeoró todo. Durante el tributo me aplaudían, pero luego empezaron a abuchear. Vi pancartas que decían, cállate y habla, piensa antes de hablar. Se prepararon bien. Yo no llamé a los Clippers el B-Team, dije que se sentía como el B-Team. Este proyecto del podcast P ha sido la peor idea en la historia del deporte. Desde que criticó a CJ Miles públicamente, hasta decir que iba a defender a Donovan Mitchell para que luego lo eliminaran con un triple en la cara, este tipo ha tenido el peor timín posible.
Ahora cobra $200 millones para jugar con los 76 Yares, ventilar problemas internos en su podcast, y jugar como un tercera opción promedio. No tengo idea cómo va a terminar esto. Tal vez si Embiid vuelve, puedan remontar. Pero hasta entonces, alguien debe apagarle el micrófono a este tipo, porque es el jugador más ridículo de la NBA que he visto en mi vida. Suscríbete si eres nuevo por aquí, y nos vemos en el próximo vídeo.